Saludos para todos ustedes, hermanos queridos, bendiciones del cielo, es nuestro deseo. ¿Por qué es un acto de rebeldía que aquellos que conocen la palabra de Dios, que saben que el sábado, el santo sábado, es el día de reposo del Señor, no lo guardan? Es un acto de rebeldía porque no hay excusa bíblica, no hay texto bíblico que diga que ese día, ese mandamiento, fue extraído de los 10 y no hay que guardarlo. Así que quédese con nosotros y hablemos en este tema sobre este asunto. Y vamos a ver dónde está digamos, como el meollo del problema. ¿Qué es este acto de rebeldía? Así que, mis hermanos, todos los textos que se usan, todos los textos que usted ve que usan para decir que no hay que guardar el día de reposo, son simplemente pretextos, son excusas. Comencemos con un texto de la palabra de Dios. ¿Qué es el amor a Dios? Vamos a leerlo. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, el versículo 3, dice: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta palabra gravosos, o algunas versiones dicen pesados, está hablando de la delicia que es poner esos mandamientos como una barrera protectora alrededor nuestro. Sin excluir, por supuesto, el cuarto mandamiento, que debo anticiparles, no es sombra de nada. ¿Por qué? Porque ese mandamiento fue instituido, fue dado para el hombre en la creación, cuando no existía el pecado. Ya luego, cuando vienen otras normas, otras leyes, otros días de fiesta y días de reposo adicionales, esos se constituyeron en sombra de lo que habría de venir, esto es Cristo. Pero este mandamiento no es sombra, porque fue dado antes del pecado, porque fue instituido por el mismo Creador. Entonces fíjense en este detalle, mis hermanos. El amor a Dios. Si yo digo que amo a Dios, ¿qué dice el apóstol Juan? Debo de guardar sus mandamientos. Este mismo apóstol en el capítulo 2, el versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, fíjense que hay una secuencia muy clara de los apóstoles, del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, que es el que más acusan de que dijo que ya no guardáramos el sábado, no lo leen cuando dice que la ley de la verdad es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que no hay contradicción. Las contradicciones están en nosotros, en los hombres. Mis hermanos, este es un mandato divino. Y yo quiero decirles algo. En el Nuevo Testamento, que es donde más se debate el asunto, y ustedes deben de tener en cuenta que este mandamiento es el más debatido en el mundo cristiano. Nadie discute por si matar es malo, si robar, si fornicar, si tener imágenes. No, eso no se discute en el mundo cristiano evangélico. Pero ¿qué sí se discute? Se discute el día de reposo, que no hay que guardarlo y buscan cualquier cosa, cualquier alternativa, que sí, que el apóstol Pablo dijo, que el Señor dijo, y no hay nada de peso para sostener tal cosa. Entonces, no hay discusión, oigan bien, no hay ni una discusión en el Nuevo Testamento en cuanto a si se debía guardar el sábado o no. Algunos van a Hechos 15 y dicen es que Hechos 15, ese primer concilio, allá no se dijo que se guardara el sábado. Pues allá tampoco se dijo que no se matara. Tampoco se dijo que no se tuvieran imágenes. Tampoco se dijo que no se tomara el nombre de Dios en vano. Tampoco se habló de que no se chismeara. No, se tomaron algunos asuntos así aleatorios, pero no hubo una declaración explícita sobre la ley de Dios. Ley de Dios que se da por sentado, que el Nuevo Testamento da por un hecho
que no está abolida, que está vigente. Y esa idea evangélica de que hay 9 mandamientos vigentes, pero que el sábado no, esa es una idea totalmente absurda. ¿Cómo se iba a sacar precisamente de en medio de los 10 mandamientos uno? No hay cómo. Hagamos la siguiente reflexión, mis queridos hermanos. Pensemos en dónde comenzó el pecado. El pecado comenzó en el cielo, eso todos lo sabemos. Y hay aquí algo que yo quiero que usted y yo lo meditemos. ¿Cómo pudo Lucifer, el querubín protector, engañar a los ángeles? ¿Cómo hizo para engañar a los ángeles? El profeta Isaías dice que esa cola son las falsas profecías, las mentiras. Pues arrastró de 3 ángeles, uno se vino con él. ¿Cómo lo hizo? A través de mentiras. Pero debe haber usado argumentos muy poderosos. ¿Por qué? Porque los ángeles sabían de la bondad de Dios, conocían del gobierno amoroso de Dios, estaban en el cielo. Ellos eran testigos de cómo Dios los trataba, cómo Dios los amaba, cómo Dios quería para ellos lo mejor. ¿Cómo es posible que estando en el cielo, que conociendo al amoroso Jesús, que sabiendo cómo era el Padre, que viviendo en una armonía tan perfecta, sean engañados? Ahora, yo debo entonces ahora tomar lo siguiente. Si ellos fueron engañados, ¿qué no podrá hacer este ángel, este querubín protector, este apóstata, hacer con los seres humanos, con nosotros? Si le cedemos nuestra mente, si permitimos que Él use sus argumentos perversos. Miren, mis hermanos, hay en Ezequiel 28 una palabra que yo quiero que tengamos en cuenta. Ezequiel capítulo 28, vamos a leer el versículo 18, dice acá: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza en la tierra a los ojos de todos los que te miran. La palabra que yo quiero resaltar aquí es la palabra contrataciones. ¿Qué son contrataciones en este término bíblico? Yo les voy a decir a ustedes así sencillamente. Es calumnias, son maquinaciones o es chismear. Chismear, decir mentiras, calumniar a otro. ¿Qué hizo entonces este ángel en el cielo? Calumnió a Dios y se lo pasó en medio de todos los ángeles chismeando. Algunas versiones, yo tengo aquí, por ejemplo, esta es de la versión 60 de la Valera. La nueva versión internacional dice comercio. Esta palabra la cambia por comercio. Y la nueva traducción viviente da la misma palabra, dice comercio deshonesto. Y yo estoy de acuerdo con la idea de que este comercio deshonesto es como cuando alguien llega a tu puerta a venderte algo. Pero tú ves que te está engañando, pero él trata de vendértelo. ¿Y cuántos son engañados? ¿Cuántos compran electrodomésticos baratos, pero resulta que cuando los van a poner a funcionar, funcionan unas pocas veces y ya se dañan, porque son cosas desechables? Pues quien las vende hace lo que este querubín, lo que este ángel hizo en el cielo. Vender, comerciar, contratar, decir mentiras, decir calumnias. Entonces, ¿cómo no tiene éxito con nosotros aquí en la tierra, con el ser humano? Eso fue lo que hizo en el huerto del Edén. Y eso es lo que está haciendo y va a hacer hasta el final. Usar a los mismos seres humanos para que ellos traten de vender sus ideas,
de vender sus mentiras. Esta palabra podemos tomarla con lo que dice en la segunda carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2, en el versículo 11, lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones, sus contrataciones. Por eso es tan tremendo este engaño. Y ustedes ven, mis hermanos queridos, cómo se esfuerzan los detractores de este mandamiento del cual estamos hablando, el Santo Sábado, para tratar de vender la idea de que no hay que guardarlo. Y buscan por aquí, buscan por allá, hacen toda clase de cosas. Toda clase de cosas. Ahora, aquí hay otro texto que yo quiero leerles. Está aquí también en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Estos textos son tremendos, versículos 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Quiénes se disfrazan como ministros de justicia? Los ministros de Satanás. Los que él lleva para su lado y los usa haciendo que la palabra de Dios no parezca veraz. Y luchan por, de una u otra manera, tratar de desvirtuar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y yo podría extenderme diciéndoles no sobre el día de reposo, pero muchos han tomado el día de reposo como su objetivo. En Colombia, que tenemos tanto problema con la guerrilla y con grupos armados, cuando estos grupos ponen a alguien como blanco para atacarlo, hay una palabra que se usa mucho aquí: objetivo militar. Y hay algunos detractores, algunos que se han rebelado contra el Señor y que han tomado el sábado como objetivo militar. Y yo no sé si lo hacen porque odian demasiado este mandamiento o porque es la única forma de que ellos puedan tener seguidores. No sé. No podría yo decirles a cuál de esas dos opciones podría inclinarme por una de ellas. Entonces, fíjense que aquí dice el apóstol Pablo que estos también son ministros y que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y yo vuelvo a repetirles: si pudo en el cielo engañar a los santos ángeles, ¿cómo no hará aquí con los que permitan que él entre a ellos y los ponga a trabajar para él, para su obra? Porque hay una obra en esta tierra, y la obra de Dios, la obra santa de Dios de predicar el evangelio. Pero también hay otra obra, es la obra de Satanás para desvirtuar el evangelio y desvirtuar la palabra de Dios. O tú y yo nos ponemos de parte del Señor y hacemos su obra de predicar su palabra, o si cedemos al tentador, nos ponemos de su lado para desvirtuar, para negar, para estropear la palabra de Dios. El texto que más usan para decir que ya no hay que guardar el día de reposo, y este texto lo usan católicos, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, todos, inclusive los que alguna vez fueron adventistas del séptimo día, y todavía ellos usan este texto. Colosenses 2:16. Y yo aquí quiero decirles brevemente, no voy a extenderme mucho en este punto, pero Colosenses 2:16 no tiene nada que ver, primero, ni con comidas inmundas, absolutamente. La discusión ahí no son comidas inmundas. Y tampoco tiene que ver con el Santo Sábado. Tiene que ver con comidas ceremoniales
y tiene que ver con sábados ceremoniales. ¿Cuántos sábados ceremoniales habían? Tenemos los 7 sábados de las fiestas judías y tenemos los 12 sábados anuales que se guardaban en la luna nueva. Total, 19 sábados ceremoniales. Pero estos hacen como el cura Toro, con la lupa. Andan buscando ahí en Colosenses 2:16 cómo probar que no hay que guardarlo, porque es que el griego, es que el hebreo, es que la Septuaginta, es que este dijo, es que aquel erudito dijo. Mis hermanos, mis amigos, ¿cuántos eruditos, cuántos intelectuales, porque a algunos se les llena la boca de agua diciendo es que estos son los intelectuales que no se dejan engañar? ¿Cuántos intelectuales, perdóname, pero es que a veces no le da a uno como para reírse de que algunos usen todavía Colosenses 2:16 para decir que el sábado no hay que guardarlo, y sobre todo exadventistas? Estos que dicen que intelectuales, ¿cuántos intelectuales van a estar fuera de la ciudad y van a estar en el lago de fuego? Mis hermanos, de hecho el Señor nos dice en su palabra que hay sabios. Yo voy a buscar el texto. Hay sabios que son sabios, pero sabios en sus propias opiniones. Y son sabios en un asunto que los lleva a ellos es a la perdición. Voy a leerles unos textos de la primera carta a los Corintios, donde nos dice el apóstol Pablo, nos amonesta en cuanto a esto. Dice así, versículo 18 en adelante. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, de estos sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Qué es la sabiduría de este mundo? Y mira lo que dice ahí Pablo. Eso de intelectuales, no, Pablo dice, es que ni yo, ni Apolos, ni Cefas, ninguno. Es Cristo, hermanos queridos. No se apoyen en intelectuales, en sabios que saben que el griego, que el hebreo. Qué bueno saber todos estos idiomas, manejar estos idiomas, pero lamentablemente muchos que han estudiado estos idiomas, el diablo los ha usado para llevarlos a la rebeldía. Porque vuelvo y digo, andan con la lupa buscando y se van a rajar los sesos todo el resto de la vida que les quede, buscando en Colosenses 2:16 cómo eximirse, cómo no guardar el día de reposo. Y no serán tenidos por inocentes, porque no solo están perdiendo su salvación, están perdiendo su vida cristiana, están haciendo perder la de otros. Más les valiera, dijo el Señor Jesús, que se amarraran una piedra de molino, se la ataran al cuello y se echaran al fondo del mar. Porque quien haga tropezar a otro tiene doble responsabilidad. Así que, mis hermanos queridos, la palabra de Dios es muy clara en estas cosas. No hay ninguna forma de decir que no debemos guardar el sábado, el día de reposo. No la hay. Son excusas humanas. Como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 3, sabiduría de hombres. Los sabios, los que dicen saberlo todo. Y los que dicen, es que nosotros no nos dejamos engañar. Y los que los adulan diciendo, es que son intelectuales, son unos eruditos, son unos maestros, son unos pastores.
Ahora me pregunto yo, ¿por qué el Señor Jesús no estudió en ninguna escuela humana? ¿Por qué sería? ¿Por qué ellos, los judíos, lo recriminaban porque él no había estado en ninguna de sus escuelas? ¿Por qué? Es una inquietud que queda pendiente, ¿no? ¿Por qué el Señor no estuvo en ninguna universidad de la época instruyéndose para salir a trabajar en el campo? Mis hermanos queridos, vuelvo y repito lo que dice el apóstol Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Así que, mis hermanos, no hay excusa. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el testimonio, tenemos la seguridad de que lo que estamos haciendo lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Termino esta meditación con un testimonio personal. Para este servidor, para este su servidor, el día de reposo es una bendición, es una delicia. Se los he dicho otras veces y no me cansaré de decírselos. Es agradable. Cuando yo estoy organizándome para salir, ir al templo, encontrarme con mis hermanos, tener ese encuentro, ese tiempo especial con el Señor, para mí es una gran bendición. Y doy gracias a Dios por habernos dado ese don, ese tiempo, donde dejamos al lado muchas cosas y dedicamos esas horas exclusivamente para la vida espiritual y para, en medida que te lo tengamos posible, ayudar a alguien. Es una bendición. ¿Cómo pueden decir mis hermanos que esto es una carga? De hecho, vuelvo y repito lo que dice el apóstol Juan. No es pesado, no es gravoso, es una delicia, es una bendición. Y el que ama a Dios lo va a hacer. Es una mentira, es una falacia cuando de alguno dice, es que yo amo a Dios, es que amo a Cristo, pero denigra de sus mandamientos. Es una mentira. Se engañan a sí mismos. Satanás ha entrado a ellos como entró en Judas. Y el Señor se lo dijo a Judas, ¿por qué has permitido que Satanás entre en tu corazón, llene tu corazón? Millones de cristianos han permitido que el diablo los maneje. Y los maneja a su antojo. Como decimos en Colombia, los maneja con el dedito meñique, con el pequeñito. Como títeres los tiene ahí a su servicio. Yo prefiero ser esclavo del Señor Jesús, que cuando Él venga, como dijo el Señor Jesucristo, nos halle haciendo así, nos halle guardando su palabra. Que Dios te bendiga y que el sábado llegue a ser para ti una bendición. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.